Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Bueno, hasta aquí nomás. Vamos a orar. Te damos las gracias una vez más, Dios mío, por tus bendiciones. Gracias por la tumba vacía, recién cantábamos eso maravilloso. Nuestro Señor ha resucitado. Por eso, pensando y recordando eso, es que apartamos este día. La iglesia ha apartado el domingo para recordar la muerte, la victoria del Señor sobre la muerte, mejor dicho. Y estamos muy agradecidos, muy contentos, Señor, de vernos con los hermanos. Y sobre todo por tener esta libertad, este privilegio de abrir la Biblia y estudiarla en nuestro idioma y pensar en ella y desear ser moldeados también a la imagen de tu Hijo. Tú usas la Escritura, oh Dios, para tratar con nosotros, y por eso invocamos tu nombre en esta hora, para que a través de tu Espíritu la puedas implantar en nuestros corazones y pueda dar preciosos frutos. Como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pensaba en estos días, como para introducirnos, ahora van a notar la conexión, y digo, qué importantes son los descansos en una escalera de larga trayectoria, ¿verdad? Según la longitud de esa escalera, se va a calcular cada cuántos escalones vas a poner un descanso, ¿no? Ahora, ¿para qué sirven los descansos? Bueno, uno puede llegar a creer que tiene un solo propósito, pero los que saben dicen que tienen varias funciones. Primero, cambiar la dirección de la escalera, ¿no? Eso te puede ayudar a servir, a ahorrar espacios. Vas en una dirección, de repente doblás. Bueno, para eso sirve un descanso. La más obvia, brindar un descanso al que la está utilizando, ¿no? Hacer el mismo trayecto con los mismos movimientos te cansa. Bueno, el descanso ayuda como para que cambiar un poco el ritmo de los pies, ¿no? Proporcionar seguridad, esa es muy importante también. Y bueno, se puede utilizar también para decoración. Eso es algo totalmente secundario, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Imaginen a la audiencia original de Juan como creyentes subiendo una larga escalera y necesitan un descanso. Todo lo que ha dicho Juan hasta acá es cierto, sí, es bíblico también, es necesario, pero también ha sido duro de oír, ¿no? Y una carga pesada de trasladar. Es más, pudiera ser que algún creyente en la congregación, mientras se lee esta carta, cuando Juan la envió y la recibieron, se sintiera un poco desanimado. Un creyente débil, a lo mejor, por así decirlo. Estuvo masticando las palabras de Juan, se leían públicamente, ya sabemos, y empezó a darse manija. ¿Será que lo está diciendo por mí el apóstol? Soy yo el que está en tinieblas, pero me estoy esforzando en guardar los mandamientos del Señor. Y yo que creí que tenía comunión con Dios, dice otro. A ver, no me llevo bien con el hermano fulano, entonces debe ser que lo aborrezco. Y si lo aborrezco, estoy verdaderamente mal. Y así se va manija. Es como si yo les dijera a ustedes, a partir del próximo domingo vamos a hacer una serie de 7 estudios sobre el chisme, la murmuración y la crítica. Bueno, y entro a repartir. Va a llegar un momento en que vas a decir, pero ¿por quién está diciendo esto? ¿Esto es para mí? ¿O ese palo? ¿Para quién es ese palo? Ese no es para mi gallinero, van a decir algunos. ¿O por qué está diciendo esto? ¿Acaso nadie es cristiano y solamente él? Y vas a anhelar que llegue el momento de un descanso por hablar y hablar siempre de ese tema, ¿no? Los versículos 12 al 14 que hemos leído proporcionan ese descanso para los lectores, ¿no? Luego Juan continuará con temas, si se quiere, temas duros que hay que masticar bien y digerir bien también. Entonces ahora quiere, como alguien dijo,
darles una pausa pastoral para brindarles seguridad y descanso. Ese es el propósito de estos versículos que nosotros hemos leído. Noten que Juan se aparta un poco del hilo que nosotros veníamos siguiendo y se enfoca puntualmente en darles aliento. Juan quiere que ellos se sientan seguros de su salvación, que nadie esté ahí como titubeando por las cosas que él había dicho antes, ¿no? Y verdaderamente necesitaban aliento. Así que es un buen momento para introducir esto. Este es un mensaje exclusivamente para verdaderos creyentes. Acá no se mencionan, como habrán notado ustedes, falsos maestros, ni herejía, ni nada, ni sus creencias, nada de eso. No se habla de tinieblas, no se habla de mentirosos, no se habla de aborrecer, resaltan otras cosas. Como que, en cierta manera, se habla todo en un tono positivo, ¿no? Ustedes recibieron esto, ustedes conocen, ustedes son fuertes, ustedes vencieron. Es que el pastor necesita tener cierto equilibrio. La vara es necesaria para corregir a una oveja, redireccionarla también, pero es necesario también que lleve su cayado para cuando una oveja se fue hacia un costado y la vuelva a poner otra vez en su lugar. Y eso es lo que está haciendo Juan aquí. Ahora, no significa que el apóstol está endulzando, ¿no?, el oído de su audiencia. Más bien, antes de seguir avanzando, él quiere que ellos se sientan seguros de que ya conocen al Señor. Que no tengan dudas, que no se persigan, por así decirlo, para que lo entendamos. Más adelante lo dice de manera directa en 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Dios, del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dicho estas cosas, antes de comenzar a ver el texto, también tenemos que decir que nuestra breve porción presenta ciertos retos de interpretación. Por ejemplo, habrán notado ustedes, Juan dice, os escribo, os escribo, os escribo. Y según las traducciones de la Biblia puede decir 3 veces también, os he escrito, os he escrito, os he escrito. Y uno se pregunta, ¿y por qué el cambio en el tiempo verbal? ¿Significa algo o no tiene ningún significado? Otro reto que tenemos, Juan habla de hijitos, ¿sí? Luego se dirige a padres, luego a jóvenes, y luego otra vez comienza la rueda con hijitos. Pero el segundo hijitos utiliza una palabra griega distinta a la que utilizó en el primero. Muy interesante. Y surgen algunas preguntas. ¿Está hablando Juan a diferentes grupos de edad? Padres, jóvenes, niños. ¿O a diferentes grupos de madurez espiritual? Los padres representarían a los maduros, los jóvenes a los no tan maduros y los niños a los neófitos que necesitan alimento que no es sólido, por así decirlo. Bueno, trataremos de explicar esto, espero que se entienda bien y luego aplicar también para nosotros. Este es un mensaje para alentar a aquellos que son verdaderamente creyentes, pero no alentarlos con palabras halagüeñas, ¿no?, para endulzar tu oído, sino por medio de verdades bíblicas. Eso es lo que quiere hacer Juan. Esa primera verdad que te dará seguridad y aliento es que Cristo resolvió tu problema con el pecado. El versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Acá el mensaje no va dirigido a los niños de la congregación, que quede claro eso. La palabra griega que Juan emplea es teknion, hijitos, y no es una referencia específica a personas de tierna edad, obviamente. Él la suele utilizar en su carta. El Señor Jesús la utilizó una vez llamó a sus discípulos hijitos, y obviamente no lo estaba tratando como niños, sino era una expresión de cariño, de amor. Juan solía usarla acá en esta carta. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. El apóstol se cree que para este tiempo tiene entre 90 y 100 años. Era un hombre muy mayor, como que en cierta manera tiene propiedad, ¿verdad?, autoridad para llamar a estos creyentes hijitos, ¿verdad? Y a lo mejor conocieron al Señor por medio de su ministerio, entonces de una manera amorosa Él le dice así. Si yo me dirijo a usted, buenas tardes, hijitos, un ridículo. No queda bien, queda inadecuado. Queridos hermanos, queda mucho mejor en nuestro contexto. Y el mensaje para estos creyentes que ama es tremendo.
porque vuestros pecados os han sido perdonados. Ustedes, como diciendo Juan, ustedes que vienen escuchando que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ustedes que ahora saben que no se puede tener comunión con Dios si se practica el pecado. Ustedes que entienden que si afirman conocer a Dios pero no guardan sus mandamientos, en realidad son mentirosos y no creyentes. Ustedes que tienen como mandamiento amarse los unos a los otros, y si no lo hacen es señal de que están en tiniebla. Bien, quiero recordarles que sus pecados han sido perdonados. Ustedes son verdaderos creyentes. Entonces la audiencia escucha esto y exhala con gozo, ¿no? Como diciendo, qué bueno que me recuerden que yo soy un creyente y amo a Dios. Es precioso recordar esta verdad. Para darle seguridad, queridos hermanos, Juan vuelve al principio. Acá comenzó todo. Cuando el pecado los abrumaba a ellos y ellos estaban separados de Dios, como dice Pablo a los Efesios, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin embargo, llegó un momento en el que oyeron el mensaje de salvación, entendieron que eran pecadores, que la ira de Dios estaba sobre ellos, pero que ese mismo Dios, airado por así decirlo, también proveyó la salida para ellos, ¿no? Por medio de Cristo. Tremendo. El Señor, Dios a través del Señor proveyó la solución al problema del pecado. Ahora la mente de estos hijitos, como lo llama Juan, se remonta al Calvario otra vez, donde el pecador encuentra consuelo, seguridad, esperanza y gozo. Ellos saben que son débiles y que no pueden amar a Dios como debieran amarlos, así como nosotros también sabemos lo mismo. Ellos saben de sus limitaciones al guardar los mandamientos del Señor. Ellos saben también que están en deuda con el amor para amar a los hermanos, pero hay algo de lo que no tienen que dudar y de lo que no tiene que dudar ningún cristiano, y es que sus pecados fueron perdonados. Eso es lo que hace a uno verdadero creyente. La certeza de saber que esa carga pesada llamado pecado fue quitado de nuestras espaldas y arrojados en lo profundo de la mar. ¿Sí? Era algo espantoso, te agobiaba y que vos mismo no podías solucionar. Pero qué dicha ese momento en el que hubo convicción de pecados, ¿no? Qué tremendo. Generado por el mismo Espíritu Santo. Y a los pies de la cruz, reconciliación con Dios. Eso es lo precioso y lo maravilloso del Evangelio. Porque todo se trata de Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros y aún con nosotros, obrando en favor del hombre. Pablo lo dijo de manera clara en su segunda carta a los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Noten acá, por Cristo otra vez. Juan también dijo que nuestros pecados han sido perdonados por su nombre, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Así se alienta a los creyentes, con verdades fundamentales de la palabra de Dios, no con palabras halagüeñas, vos sos un campeón, un crack de clases y tenés que seguir adelante y bueno, todo lo que toques lo vas a conquistar. Eso no alienta a nadie, eso es mentir. Pero con verdades así, mira, tus pecados fueron perdonados por Cristo, eso es algo que tiene que levantar el ánimo a cualquier creyente, ¿no? Ahora, ¿cuáles pecados fueron perdonados? Si alguien en la audiencia se preguntara, todos. Pecados pasados, presentes y futuros. Noten que Juan utiliza acá el modo verbal perfecto de indicativo en voz pasiva. Indica una acción que el sujeto recibió en el pasado, pero que todavía tiene efectos o continúa en el presente. ¿Es cierto que continuamos pecando? Juan ya dijo que si decimos que no tenemos pecados, somos mentirosos, la verdad no está en nosotros. Eso es cierto. Y si no hay un arrepentimiento y confesión constante, bueno, vamos a ver nuestra comunión obstruida con Dios. Pero aún así, el problema de enemistad con Dios que teníamos por causa del pecado ya fue resuelto por el Señor. El problema de condenación que estaba encima de nosotros, ya no más. Eso es una vez y para siempre. Hemos sido declarados justos, justificados por la fe, dice la Escritura. Entonces Dios ya no nos ve más, nunca más como culpables.
No hay un punto en la vida del creyente, aquel que es verdadero creyente, que vuelva a ser culpable otra vez. Dios lo declaró justo y ya está. No puede volver otra vez a condenación. Nunca más. Nuestros pecados que odiamos ya no nos condenan. Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese olvido, hermanos, de parte de Dios de nuestros pecados era algo que no solamente está en el Nuevo Testamento, sino aún desde el Antiguo. Es más, era parte de lo que conocemos como el Nuevo Pacto. Noten Jeremías 31:34. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Tremendo. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Nunca más, dice Dios. Y una cita más en Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y obviamente nadie puede tirarse a esa profundidad y volver a sacar otra vez esos pecados. Nadie. Habrá un enemigo de nuestras almas que continuamente querrá, o lo hará de hecho, recordarnos nuestros pecados pasados, nuestras vidas desastrosas antes de venir al Señor, martillando nuestra conciencia, pero estas verdades son mucho más poderosas y efectivas que eso, ¿verdad? Por más que se nos recuerde, la Escritura enseña que nuestros pecados han sido perdonados y ahí se acabó. Y en eso tenemos que darnos nosotros, ¿verdad? Yo les escribo a ustedes, dice Juan, verdaderos creyentes, porque sus pecados han sido perdonados. Una pregunta puede surgir. Ahora, ¿cómo sabía Juan esto? ¿Cómo puede afirmar a alguien que el pecado de aquel ha sido perdonado? Bueno, en el tiempo que estuvo con ellos habrá sido de alguna manera evidente la vida de estos creyentes manifestando que recibieron el perdón de los pecados. Porque es obvio que se nota. Siempre hay un cambio notable. Nadie al que le han sido perdonados los pecados fue la misma persona. No puede ser. Si sigue siendo el mismo, hay un problema entonces ahí. También lo notasen que ahora esa persona rechaza y batalla contra el pecado que antes amaba. Porque piensen, sería totalmente ilógico que alguien encuentre placer en algo de lo que fue libertado. Pregúntele a un ex convicto si quiere volver a prisión. Va a ser una locura, ¿cómo voy a querer volver ahí? Bueno, alguien que ha sido perdonado de sus pecados, es obvio que no quiere volver a esa vida de pecado tampoco, ¿no? Y ahí te das cuenta que hay un cambio notable. Entonces Juan tiene la seguridad, y nosotros también podemos tener la seguridad al ver a una persona, a un creyente, que si los pecados de esta persona han sido perdonados verdaderamente, ¿eh? Porque es otra persona. Ya no se deleita en el pecado, ya no se está revolcando como un cerdo que vuelve a lavarse otra vez ahí en el barro. Claro que no. Siempre pienso en lo que sucedió en Éfeso. Pablo estuvo mucho tiempo ahí, 2 a 3 años, predicando la palabra de Dios. En el capítulo 19 de Hechos, verso 18, una vez estudiamos, dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Esto es un ejemplo de personas que han experimentado el perdón de sus pecados. Nunca más esto acá. Tiro todo, prendelo fuego, no quiero más esa vida de magia negra, lo que sea, nunca más. Ahora rechazan lo que antes amaban. Lo mismo sucedió en Tesalónica. Pablo da testimonio de ellos diciendo: ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Antes idólatras, ahora creyentes. Bueno, es una evidencia que ha conocido al Señor y que sus pecados han sido perdonados. Y este mensaje, queridos hermanos, de perdón de pecados, con el que Juan trata de alentar a los creyentes y darles seguridad, es aquel que siempre acompañó a la iglesia. Aún desde el comienzo mismo. De hecho, antes que descienda el Espíritu, Jesús, en Lucas 24, cuando dice que les abrió el entendimiento para que ellos entendieran las Escrituras, su muerte y resurrección, diciéndole que era necesaria, añade: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento
y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y fue lo que hicieron. Cuando Pedro estuvo por primera vez ante una multitud enfrentándose, él dio un mensaje escalofriante, compungió a su audiencia que solo podían preguntarse: ¿qué haremos? Y él respondió: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu. Un tiempo más adelante, otra oportunidad de predicar, pero esta vez a una familia, la de Cornelio. Y muy interesante, justo antes de que descienda el Espíritu Santo, dijo Pedro: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Tremendo. Entonces, escucharon acerca del perdón de pecados y el Espíritu Santo viene sobre ellos. Impresionante. El apóstol Pablo siguió con el mismo hilo de mensaje, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 3, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así vienen, queridos hermanos, los pecadores a la salvación, oyendo el mensaje de perdón de pecados gratuitos que nosotros tenemos en Cristo. Y qué interesante también, con el mismo mensaje los creyentes tienen seguridad y son alentados. A veces nosotros nos olvidamos todo lo que implica el hecho de que nuestros pecados hayan sido perdonados, ¿no? Siempre. Alguien tuvo que sufrir nuestro dolor en nuestro lugar, sufrir la burla y el menosprecio de los hombres. Alguien tuvo que agonizar. Una víctima tuvo que ser sacrificada. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Alguien tuvo que sufrir el abandono del Padre. Gratuito lo es, pero para nosotros, ¿no? Al Hijo de Dios le ha costado mucho, mucho. Y ese mensaje debemos recuperar a la hora de cumplir con la gran comisión. No puede haber un evangelio que excluya la necesidad de que el pecador reciba el perdón de sus pecados. Hoy se habla mucho ustedes saben, de la autoestima y que vos sos un campeón, o de vidas rotas que tienen que ser restauradas, de sanidad interior por traumas del pasado, y como que nadie es culpable de sus pecados ante Dios, todos como que son víctimas de lo que han sufrido antes, y eso no es el Evangelio. El Evangelio incluye el perdón de los pecados, y para eso tenés que entender que sos un pecador, que ofendiste la santidad de un Dios santo y necesitas que Él mismo te perdone. Hay que volver a ese mensaje. Dios sigue perdonando pecados. Y Juan alienta a su audiencia original y le dice eso: os escribo a vosotros porque vuestros pecados han sido perdonados. Así que no duden de su salvación, tengan certeza de esta, porque es obvio que Dios los perdonó. En segundo lugar, una segunda verdad que Juan aplica a sus oyentes para darles seguridad y aliento es que ellos conocen al único Dios verdadero. La primera parte del versículo 13: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. La primera parte del verso 14: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Al comienzo, Juan se dirigió a los creyentes en general, llamándolos hijitos. Acá escribe padres, luego a jóvenes e hijitos nuevamente, pero con otra palabra griega que sí hace alusión a personas de tierna edad, y eso ha descolocado un poco a los comentaristas, y hay varias opiniones en cuanto a esto. Acá no se ponen de acuerdo. Algunos creen que Juan no está pensando primeramente en padres, sino en personas maduras, o inclusive líderes de la iglesia, como una metáfora. Luego trata con los jóvenes, que no serían jóvenes en edad, sino jóvenes en conocimiento. Y por último, niños, que no serían niños en edad, sino inmaduros, que están dando sus primeros pasos en la fe. Y esto es lo más probable. Ahora, otros entienden que Juan sí tiene en mente a los diferentes grupos de la iglesia según su edad. Por lo tanto, incluye a todos los que asisten a una iglesia. Padres, jóvenes y niños también. Ahora, esta forma de clasificar a los grupos presenta cierta dificultad.
Tendríamos que dar por sentado que es una característica, no sé, general de los jóvenes vencer al maligno, ser fuertes y que la palabra de Dios permanece en ellos. Y no sé si es algo que se puede generalizar en los jóvenes, ¿no? También tendríamos que afirmar que por ser padre, es decir, persona no tan joven, conoces a Dios. Y así también a los niños. Medio raro eso. Otra dificultad. Sabemos nosotros por la experiencia que no todos los mayores, quienes serían padres, tienen amplio conocimiento de Dios. Y sabemos también que hay jóvenes más maduros que los padres en cuanto a las cosas espirituales. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este asunto? De la siguiente manera. Aunque Juan pudiera estar pensando en las diferentes edades o etapas de madurez, una cosa es cierta. Él escribe a personas que son verdaderos creyentes. Y eso es bueno para que nosotros nos quedemos. E independientemente de su edad, lo que escribe aplica a cualquier creyente. Vos podés ser una persona mayor, teniendo en cuenta que padre se refiere a gente madura, pero también necesitas el mensaje que él está aplicando a los jóvenes. Vos podés ser un joven, pero también necesitas lo que él va a decir con respecto a los niños en madurez, ¿no? Así que Juan adapta el evangelio para todos, y así lo vamos a tomar, queridos hermanos. Ahora, volviendo al punto, en 2 oportunidades el apóstol afirma que conocían al que es desde el principio. Ahora, en el versículo 14, él cambia el tiempo verbal. De os he escrito ha pasado de os escribo pasa a os he escrito. ¿Por qué hace esto, no? ¿Por qué quiere confundir a nosotros hoy? Bueno, cualquier interpretación que se le pueda dar a esto es una mera hipótesis, ¿verdad? Alguien puede decir, ese os escribo significa lo que está escribiendo acá, y os he escrito significa el Evangelio de Juan. Y bueno, tenés razón, porque no hay nada que nos diga que no pueda hacer eso. O alguien dice, os escribo. Bueno, después Juan se fue, tomó un café y volvió otra vez. Os he escrito lo que ya dije antes. No importa, no cambia el mensaje para nada. Ahora, al comienzo de la carta, Juan puso en tela de juicio a aquellos que afirmaban conocer a Dios, pero que este conocimiento no se evidenciaba en guardar sus mandamientos. Eran mentirosos. Acá afirma que estos creyentes han llegado a conocer a Dios. Bueno, otra vez, de alguna manera eso puede comprobarse, que una persona verdaderamente conoce a Dios. Ya sabemos a los que no conocen a Dios, porque dicen y no hacen y no guardan los mandamientos. Y Juan habrá comprobado esto. Vio las vidas espirituales de estos creyentes que tuvo con ellos, cómo fueron creciendo, los frutos, los intereses, la vida transformada, el deseo constante de agradar a Dios, de vivir para su gloria. Bueno, y eso demuestra que tal persona conoce verdaderamente al Señor, ¿no? Juan fue partícipe de eso. Un comentarista, William Barclay, dice, cuando Juan habla del creciente conocimiento de Dios, no quería decir que el cristiano llegara a ser un teólogo eminente. Quería decir que a lo largo de los años llegaría a una relación más íntima con Dios. Fin de la cita. De alguna manera esto me hace recordar al apóstol Pedro. Notarán ustedes, cuando él escribe su carta, ya no es aquella persona impetuosa de los evangelios, ¿verdad? Que actuaba antes de pensar. Ahora se ve que es un hombre maduro, pero sobre todo que tiene un conocimiento más profundo de Dios. Por eso escribe como escribe. De hecho, él era una persona del vulgo, como se decía al comienzo del libro de los Hechos. Y ahora vos lo ves y decís, wow, este hombre ha estado con Dios y no es el mismo. Por eso puede aconsejar a los creyentes. Ya no era el creyente inmaduro de los evangelios, el impulsivo. Su relación con el Señor había pegado un salto enorme. Y es la misma experiencia de Juan también. En cierta oportunidad él pidió al Señor, ¿querés que pidamos fuego del cielo, así como hizo Elías, así mueren todos esos que no nos quisieron recibir? Un creyente totalmente inmaduro, impulsivo, pero acá ya es un hombre mayor, no solamente en edad, sino que ha crecido un montón en el conocimiento de Dios. Y así se nota cuando alguien conoce a Dios. Y eso también es lo que se espera de todos los creyentes. Que a medida que pasen los años, las canas no sean lo único que se vean en nosotros, ¿no? Sino la madurez espiritual,
el aroma de Cristo se sienta desde lejos, que las palabras nuestras sean sazonadas con sal, edificantes, que despierten los más jóvenes el deseo de conocer más a Dios. Y a veces nos sucede eso y te encontrás con creyentes que toda su vida pasaron dentro de una iglesia evangélica y aún viven quejándose por cosas insignificantes. No pueden ver a Dios obrar si no es a su manera y si no pasa por ellos. Parecen niños espirituales que no han experimentado el gozo de servir a Dios, no han aprendido a perdonar y a pasar por alto las ofensas y se siguen ofendiendo por todo. Y vos decís, todavía después de tantos años. Y eso desalienta a cualquier creyente. Pero qué tremendo lo que dice Juan. Ustedes conocen al que es desde el principio. Ustedes tienen comunión con Dios. Y eso te da seguridad de que sos un verdadero creyente, ¿no? Tu relación con Dios, tu conocimiento de Él ha ido creciendo. Esto implicaría que con el paso de los años sos más parecido a Cristo. No sé si te pasó, te encontraste con alguien que no veías hace muchos años y que esa persona pueda notar que, wow, cómo creciste en el conocimiento de Dios y todo eso es impresionante. Es que así debe ser. Así nos tienen que conocer. En tercer lugar, otra verdad que te dará seguridad y aliento y es el progreso en tu vida espiritual. Noten la segunda parte del versículo 13. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Segunda parte del versículo 14. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Bueno, si hay algo acá que se aplica específicamente a la gente joven, y es que son fuertes, ¿no? La juventud es la parte donde uno se siente más fuerte. Pero bueno, Juan no está hablando de fuerza física, sino de fortaleza espiritual. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que han vencido al maligno? Muy interesante, porque 2 veces lo repite. Bueno, todo lo repite acá Juan, enfatizando. Lo que no quiere decir es que estos creyentes han tenido una batalla con Satanás, lo han reprendido, lo han atado, bueno, y lo han derrotado. No dice eso, sino más bien que el Señor los ha colocado ya en una posición de victoria sobre el enemigo. Por eso el tiempo verbal también, habéis vencido ya, eso sucedió antes, y no lo hicieron ellos, sino el Señor. Pablo dijo en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo fue quien derrotó a Satanás. Y los creyentes simplemente son participantes de esa victoria. Ahora nosotros no es que andamos derrotando al enemigo, sino que lo resistimos. Esa es nuestra parte en esta batalla. Como alguien dijo, el creyente no es llamado a conquistar y vencer sobre lo que ha sido conquistado y derrotado, sino permanecer firme en esa posición de victoria que Cristo alcanzó para todo el que cree. Ahora, en la segunda vez que Juan menciona habéis vencido al maligno, en el verso 14 antecede, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Esa es la manera en la que en esta guerra, con un enemigo vencido, pero que aún sigue batallando, por así decirlo, nosotros obtenemos victoria por medio del conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios. Que la palabra permanezca en los creyentes, y obviamente no solamente jóvenes, ¿no? Otra vez, Pablo a los Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. 3:16. Siempre recordamos esto, pero fue lo que Cristo utilizó en su tentación contra Satanás, ¿no? No utilizó ningún poder sobrenatural, nada por el estilo, solamente la palabra de Dios. Escrito está Satanás, y Satanás también a veces tomaba porciones de la Biblia, era un espadeo bíblico, pero Satanás, como siempre, como hacen los falsos maestros, torcía las escrituras para su propio provecho, pero Cristo le respondía verdaderamente con las escrituras. La palabra es parte de nuestra armadura con la que nos defendemos de los ataques del maligno. Pablo habla en Efesios 6 de la espada del Espíritu, que es la palabra. Así que podríamos formular esto de la siguiente manera. Si la palabra de Dios permanece en nosotros, entonces tendremos fortaleza espiritual y constante victoria
sobre las acechanzas del maligno. Pero otra vez, como en los dos puntos anteriores, de alguna manera Juan sabía que la palabra de Dios permanecía en estos creyentes a quienes escribe. Por eso le dice, la palabra de Dios permanece en ustedes. Y se nota, mis queridos hermanos, sí. Se nota cuando una persona o una iglesia, mejor dicho, tiene como prioridad aquello que los apóstoles tenían por prioridad. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa tiene que ser la prioridad de cualquier iglesia y de cualquier ministerio. Todo lo demás se puede negociar. Todo lo que quieras hacer, bueno, lo haces o lo suspendés y la iglesia va a seguir marchando igual. Mientras haya oración y haya predicación de la palabra, y la iglesia sigue militando. Ahora, una cosa interesante. Si tomáramos esta referencia a los jóvenes de manera literal, jóvenes en edad, y que Juan diga que la palabra de Dios permanece en ellos, es destacable, ¿no? Hoy en día, ustedes saben lo que han pasado por varias iglesias. Hay un montón de iglesias que se han evocado exclusivamente a tratar con los jóvenes. Y todo es una iglesia juvenil, decorada para los jóvenes, y las canciones son para los jóvenes, los mensajes son para los jóvenes, ¿no? Que ahí está el futuro, y de alguna manera todo se hace para que ellos se sientan bien. Y algunos hasta se enojan si no tenés nada para los jóvenes o los niños, y se van a otra iglesia. Tremendo. Buscando, no sé, entretenimiento para adolescentes y jóvenes, pero no buscan darles la palabra de Dios, sino mero entretenimiento nada más. Por eso luego vienen los ataques de Satanás y hace estrago en la vida de esos jóvenes. O cuando van a la escuela, sobre todo a la universidad, y son desafiados con su fe y quedan totalmente derrotados. Y claro, si no crecieron con la palabra de Dios, ni desde su hogar ni desde la iglesia, sino que crecieron con puro entretenimiento y no tienen nada con qué defenderse. Abandonan el barco de manera inmediata porque no tenían la espada del Espíritu, que es la palabra, para defenderse. Ahora, qué maravilloso que Juan escriba a jóvenes, creyentes en general, que atesoran la Biblia y por eso son fuertes y por eso pueden vencer. Y los padres, desde que sus hijos son niños, tienen que inculcarle el valor de la palabra de Dios. Esa es su primera responsabilidad, pero sobre todo modelando una vida centrada, arraigada en las Escrituras, así como Loida y Eunice instruyeron al joven Timoteo, y después la palabra comenzó a hacer efecto también en él, ¿verdad? Desde casa viene todo, y no, principalmente la iglesia. Algunos creen que tienen que agarrar al niño y tirarlo ahí en la reunión de jóvenes y que salga un puritano, ¿verdad? Y no va a pasar eso. Sobre todo cuando ve la inconsistencia en sus padres. Eso los hace pedazos a los chicos, los hace pedazos. Pero vos hablás de la Biblia, mira cómo estás y todo eso. Es que el mensaje más fuerte que recibe un niño es el que reciben los padres. Ni el mejor predicador puede hacer algún efecto en él si los que están en su casa viven de una manera distinta. Y eso es un desafío tremendo. Pero el creyente tiene que dar tiempo a la Biblia si quiere ser un cristiano victorioso y fuerte. La tiene que estudiar, memorizar, aplicar, dejar que domine su vida. Y no solamente estudiarla desde lo académico o lo apologético para luego saber defender la fe, sino para conocer al autor y ser transformado a la imagen de Cristo. Para eso tenemos que leer la Escritura. Quiero saber cómo es el Señor y bueno, quiero ser igual a Él, que me transforme. Y la lees y la lees. Comenta Pérez Millo: con todo, es preciso entender bien que la Biblia no es un amuleto contra Satanás y que por el simple hecho de citarla ya libra al cristiano del poder del enemigo. La enseñanza es que la victoria consiste en que la Biblia controle absoluta y plenamente la vida del cristiano y que éste se conduzca en obediencia, sujeción y lealtad a la Escritura. De nada vale saber la Biblia de memoria si su contenido no está regulando la ética cristiana. En un mundo lleno de dificultades y problemas espirituales, se hace cada vez más necesario un retorno a la palabra sin condiciones. Fin de la cita. Pero qué gozo, ¿no? Para el creyente, para las iglesias, o varias iglesias que escribe Juan allí en Asia, que el apóstol diga que la palabra de Dios no está de visita, sino que permanece en ellos. Se quedó, mora ahí, es continuamente consultada y aplicada a la vida del cristiano.
Hay una realidad que nunca pasa de moda. Los creyentes más fuertes, espirituales, los que lo vas a ver que tienen victoria, no te digo que son perfectos, que no caen, pero aquellos que son más maduros y más fuertes espirituales son los que tomaron a la Biblia y se aferraron a su contenido y dijeron, esto lo voy a aplicar a mi vida. Y por eso crecen más que otros también. No digo que, bueno, que saben más o memorizaron más, bueno, conoce algo del griego koiné, sino que tienen un corazón donde la semilla puede arrojarse sin problema, cae y produce mucho fruto. Todo lo contrario sucede con los creyentes débiles, en los que la palabra no haya mucha cabida. Siempre son zarandeados, siempre con las mismas luchas. No crecen, no pueden dejar la vianda y pasar a alimentos sólidos, porque todavía no son capaces, dijo Pablo a los Corintios. La recepción a la palabra de Dios marcará la diferencia. Tu sensibilidad a sus consejos, ¿cuánto la amas? El salmista llegó a un punto que dijo, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y pará, todo el día estás meditando en la ley, no te cansás. Y él dice, no, esto es algo dulce, impresionante. Y así tiene que ser. A Josué se le dijo, acá también solemos cantarla, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Y de hecho todavía no tenía la historia de la cruz ahí impresa para leerla, ¿no? Con esto, queridos hermanos, nosotros deberíamos pensar en cuánto lugar ocupa la Biblia en nuestras vidas. Y si de verdad permanece en nosotros, serán notorios para otros también. Otros lo van a saber. Bueno, supongo que con esto la audiencia de Juan habrá cargado pilas, ¿no? 100% bien cargada la batería. Pero lo iban a necesitar. Porque después viene Juan otra vez con la espada a repartir para todos lados cuando lo veamos próximo domingo, si Dios lo permite, con no améis al mundo. Ay, agárrense ahí. Pero necesitaba este aliento pastoral. Ahora hay aplicaciones prácticas también para nosotros. Se desprenden naturalmente del texto, ¿no? Primero, ¿dónde están tus pecados? Una pregunta. ¿Dónde están tus pecados? ¿Sobre ti o sobre el Cordero de Dios? Solo en dos lugares pueden estar. Solo en dos lugares puede reposar. Si están sobre ti, vas rumbo a la condenación eterna, la ira de Dios está sobre tu cabeza y la sentencia es firme, culpable, es reo de condenación. Pero si te arrepentís y pones tu confianza en Cristo, esos pecados serán quitados de sobre ti y serán puestos sobre Él. Y Dios te va a declarar justo por la fe. Y eso es el Evangelio. Qué maravilloso, hermanos, el perdón de pecados. Qué certeza tiene el creyente. Y qué alivio que es no cargar con ese peso, ¿no? La culpa sobre nuestras espaldas. Qué impresionante. Y qué gozo que el Señor no se acuerde nunca más y me abrace como su hijo posteriormente. El salmista dijo, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103, 12. Y el 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y hoy puede ser ese día, ¿no? Que tu pecado sea cubierto, quitado de sobre ti, ¿no? Solamente tenés que confiar en Cristo y vas a ser salvo. Y segundo, finalizamos, no hay atajos, queridos hermanos, para la fortaleza espiritual. El crecimiento o el conocimiento de Dios o una relación estrecha con Él, esto viene según el lugar que ocupa su palabra en tu vida. Así será tu fortaleza, tu conocimiento de Dios y tu equipamiento para vencer al maligno. Nunca nos olvidemos que, como dijo el apóstol Pedro, nuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no? Y nosotros no tenemos que atarlo como hacen algunas personas, te ato Satanás y te desato en aquel lugar. Nosotros tenemos que resistirlos firmes en la fe, ¿no? Y sin la espada del Espíritu no podemos hacer esto. Necesitamos que la Biblia ocupe un lugar más grande en nuestras vidas, ¿no? En nuestras congregaciones también.
Bueno, que también se pueda dar testimonio de nosotros, como Juan da testimonio de esta audiencia. Os escribo, os he escrito. Y allí agregamos esta congregación, para que así sea. Vamos a orar.